En uso de la palabra, por el último dictamen de minoría, el diputado Cristian Cantillo, del Frente de Izquierda. Sí, señor presidente. Voy de alguna forma a dividir en dos mi intervención. Primero, sobre lo que estamos discutiendo que tiene que ver con la emergencia universitaria. Es decir, digo, para que cualquiera que no va a las universidades entienda de qué estamos hablando. De lunes a miércoles venimos de un paro nacional muy fuerte en todas las universidades nacionales. No hubo clase en ninguna universidad nacional. ¿Por qué? Porque entre noviembre y julio el salario docente aumentó un 80,4%, pero en ese mismo periodo la inflación fue del 134,3%. Repito, para que todo el mundo le quede claro, ¿por qué no hubo clase en las universidades nacionales? Porque en el mismo periodo que la inflación fue del 80,4%, el aumento salarial fue del 80,4%, la inflación aumentó el 134,3%. La pérdida del salario de docentes y no docentes universitarios es el doble de lo que han perdido el resto de la administración pública nacional. Si no avanzamos en darle una respuesta a esta emergencia, vamos a entrar en una situación de paro por tiempo indeterminado en las universidades. Entonces, cuando esto se empezó a discutir en el mes de abril, nosotros presentamos nuestro proyecto el 11 de abril, 12 días antes de la gran marcha universitaria. Teníamos la situación donde la crisis era salario más financiamiento. La marcha logró revertir parcialmente el financiamiento de los gastos de funcionamiento, pero no los gastos salariales, que son entre el 85 y el 90% de los gastos universitarios, ¿no? del presupuesto universitario. Entonces, hoy estamos en una situación donde discutir financiamiento universitario sin discutir salario es no discutir nada, porque este es el tema que hay. El conflicto está acá. O se discute y se vota una resolución a esto que está dado por una anomalía, no hubo presupuesto y el gobierno se negó a dar a los docentes universitarios y no docentes el reclamo, o no se está discutiendo nada. Nosotros hacemos un planteo muy sencillo. El dictamen de mayoría establece en su artículo 5, dice: el Poder Ejecutivo dispondrá una inmediata actualización de las partidas presupuestarias relativas a los salarios docentes y no docentes universitarios, a los efectos de recomponer el poder adquisitivo de las y los trabajadores y actualizar la garantía salarial docente del sector. Para que esto sea claro y resuelva el problema, proponemos agregar: esta actualización nunca podrá ser inferior a la diferencia entre el aumento del IPC y los aumentos salariales entre diciembre y agosto, y deberá contemplar que estos no estén como piso por debajo de inflación lo que resta del año. Tomando en cuenta lo que decía la diputada Tabela, si no llegase a ser aprobado, y le pedimos a la diputada Osuna si acepta la incorporación de este agregado a su proyecto al artículo 5, que para sintetizar lo que hay acuerdo de los que queremos que se actualice el presupuesto universitario, que tome esta misma formulación de ese artículo 5 con este agregado para garantizar que las y los docentes universitarios tengan el aumento que quieran. Si no es con esta claridad de que se recupera lo perdido por el IPC y hasta fin de año nadie va a perder bajo la inflación como piso, porque la paritaria quizá consiga algo más, porque en realidad los salarios docentes universitarios vienen en baja del 2015 hasta hoy, no hay solución. Entonces, acá en el Congreso, en lo que vamos a terminar votando, se va a ver quién quiere darle el reclamo a la universidad y quién no. Efectivamente, como se mencionó, la gran marcha universitaria, 1.200.000 personas en más de 70 ciudades del país, cambió el panorama. El gobierno pensaba que fácilmente las iba a desfinanciar, tuvo un gran cachetazo, tuvo que acomodarse y le viene dando largas. Nosotros lo dijimos acá. En todas las reuniones de la Comisión de Educación dijimos: estamos perdiendo ya todo el primer cuatrimestre,
y el pescado sin vender. Cuando citamos a los rectores, se daba larga, nueva sesión informativa, bla, bla. Le dieron larga, los del dictamen de minoría le dieron larga, no lo querían tratar, le dieron vuelta. Se citó una reunión acá para tratar FONIDI y presupuesto universitario y faltaron diputados que se sacaban la fotito en la marcha y no vinieron. Se alargó el problema, siguió. Hubo un montón de paro docente todo el primer cuatrimestre. Entonces, después habla que le importan los días de clase y son los responsables de que no haya habido días de clase en la universidad por no pagar los salarios docentes, por dar aumentos infinitamente por detrás de la inflación, que sabe a qué está llevando a que hay universidades donde personas altamente calificadas dejan cargos que han ganado por concurso, por lo que le ha caído su salario en relación a otra retribución que pueden tener. Eso está pasando en las universidades nacionales en Argentina. Pero bueno, al gobierno, ¿qué le importa? El diputado Esper decía, ojo el déficit cero, 100.000 millones de pesos a los servicios para que hagan operetas, como ahora ya le han largado a las periodistas acreditadas que han hecho una denuncia de que las están atacando con trolls, han sacado un comunicado denunciando con las cuales somos totalmente solidarias, las periodistas parlamentarias, ya las están operando, porque esa plata, los 100.000 millones para la CIDE, ¿para qué son? Para operaciones, comprar periodistas, trolls, el ejército de troll de la Casa Rosada. Para eso nunca habla la Comisión de Presupuesto acá. El otro día le pregunto, ¿cuánto vamos a perder por los conflictos de doble imposición? Ah, no sé, pero firmaban los dictámenes. Para eso nunca cuida el diputado Esper, el déficit cero no le importa. Solo cuando esos fondos van a ir para los trabajadores, para la educación, etc. Entonces, a ver, este es un tema nodal, central. Si queremos que funcionen las universidades, hay que votar la actualización salarial y que de acá a fin de año no se pierda con la inflación. ¿Eso resuelve el problema de fondo? No, estamos tratando un tema de emergencia y por eso lo dejo claro, es emergencia. Ahora, discutimos las universidades. Mire, ¿por qué le salió mal al gobierno? Porque la población argentina opina que tiene una gran conquista en relación a lo que pasa en muchos otros países, que es la gratuidad universitaria y el ingreso libre a las universidades. Y eso tiene una historia larga en nuestro país. Tiene una historia de más largo plazo, que tiene un punto clave con el movimiento de la reforma universitaria, 1918, una insurrección estudiantil que establece los principios de la universidad moderna en Argentina. Cuando en la universidad se habla del reformismo universitario, no es por gente que esté con la reforma contra la revolución, sino que se habla de la herencia de la reforma universitaria, que, insisto, fue una insurrección estudiantil que estableció el cogobierno, la cátedra libre, entre otros principios, que se expandió a toda América Latina, que fue ejemplo. Se tomaba, todos los países de América Latina reorganizan sus universidades en función de los principios de la reforma universitaria argentina, la nueva generación, Teodoro Roca, Manifiesto Liminar, cosas que una gran parte de diputados y diputadas no conocen porque no les importa lo más rico de nuestra historia nacional. Bueno, esa historia tiene también una historia reciente, que es la defensa de esos principios contra el intento privatizador del Banco Mundial, la década de los 90, la Ley de Educación Superior, que nunca la anulamos. Una ley menemista, bancomundialista, que establecía la posibilidad de arancelar los estudios de grado. Pero resistimos, la peleamos en las calles. Enormes movilizaciones como las que vimos cuando se votó esa ley, repudiándolas. El movimiento estudiantil rodeando el Congreso para que no se vote, diciendo esto va contra nosotros. Y se logró preservar la gratuidad, con una gran lucha del movimiento estudiantil, de la docencia universitaria, y peleando siempre para tratar de lograr el aumento de presupuesto, con muchos conflictos. El del 2005 consiguió que se pase al básico todas las sumas en negro, y hoy se cobra por antigüedad algo digno, que es que va en la totalidad del básico, se cobra la antigüedad o para las jubilaciones. Fue una gran lucha, una huelga de semanas de la docencia universitaria en todo el país, Y hoy estamos ante una situación similar porque este gobierno opina que hay demasiadas universidades
que lo que es un ejemplo donde nos admiran los que vienen de otros países de América Latina, de países de Europa. He tenido estudiantes estadounidenses que vienen a estudiar acá y se admiran de las condiciones de la universidad pública en Argentina. Y eso lo hemos defendido y lo vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes. No crean que les va a ser fácil cambiar eso. Recibieron obviamente un cachetazo muy grande con la movilización, pero hubo quienes frenaron la dinámica de esa movilización. Y por eso se quedó ahí, no quisieron seguir. En vez de poner quinta, retrocedieron a primera. Y por eso llegamos hoy sin la aprobación de esto. Eso fue lo que pasó. Muchos diputados del bloque radical no bajaron después de esa marcha multitudinaria acá a votar ese día y hoy no tendríamos que estar sesionando ahora, con FONID y con presupuesto. Lo hubiésemos podido votar ahí y ya teníamos el problema resuelto hasta ahora. Entonces, esa movilización universitaria ha tenido la virtud no solo de poner algo de manifiesto, que es que con la política del gobierno para las universidades nadie estaba de acuerdo, y se ve que hicieron encuestas, y ellos decían lágrima de zurdo, etc., todo el circo que hacía y después cambiaron, dijeron no, cambiamos de agenda rápidamente, sino que tuvo otra virtud que fue hacer entrar en estado de liberación al movimiento estudiantil. Los que damos clase en la universidad, y me ha tocado, estuvimos participando de paro estos días, mañana va a haber hoy ya va a haber jornada de visibilización en las universidades, clases públicas, ruidazos, etcétera. Sabemos que los estudiantes están en estado de liberación. No están más dormidos, no están más solo diciendo me quiero sacar mi título y nada más. Están reflexionando, pensando, hacen asambleas, reuniones, se organizan, deliberan y se solidarizan con quienes están sufriendo el ajuste. Porque los trabajadores y trabajadoras despedidos pasan por las aulas y son ovacionadas y ovacionados cada vez que pasan. El estudiante universitario es solidario con quien está sufriendo el ajuste. Y esa es una dinámica que hay que profundizar. Porque yo dije que hay una primera parte que es la emergencia. Logremos hoy que esté el presupuesto, votar que va a estar la plata para los salarios universitarios. Digo, toda otra votación que no contemple esto es ridícula. No tiene sentido votar lo que ya está. Si no se vota lo del salario universitario, ni perdamos el tiempo. Ni perdamos el tiempo porque ya está. ¿Qué vas a votar? O votamos eso o no tiene sentido. Insisto, la recuperación salarial y que no se pierda hasta fin de año. Pero hay algo más importante. Lo que han despertado o lo que se está insinuando, no quiero exagerar tampoco, es que ese movimiento estudiantil que reflexiona es una fuerza que tiene una gran capacidad de transformación. Cuando los estudiantes se unieron a la clase trabajadora, cambiaron la historia de este país. Mayo de 69 es una fecha, empezó en la Universidad del Nordeste, siguió en Rosario, terminó en Córdoba, la Unidad Obrero Estudiantil, Obreros y Estudiantes Unidos Adelante, y dieron de muerte a la dictadura militar de Onganía. Si esa fuerza de los estudiantes con la clase trabajadora se unen, no hay fuerza del cielo que pueda seguir avanzando en este ajuste y en la destrucción nacional como están avanzando. Por eso ellos odian la universidad, este proyecto autoritario, profundamente antidemocrático, de los que atacan las acciones represivas del gobierno de Venezuela, pero acá quieren hacer lo mismo. Defienden que la gente se movilice en Caracas, pero acá no se puede movilizar. Hoy vinieron los docentes y los reprimieron, porque a ellos les gusta un gobierno autoritario, represivo, que hace un culto también del espionaje, operetas, que opera al Poder Judicial, que lo tiene en la mano. Eso es lo que les gusta. Gobiernan para los grandes grupos empresarios de este país, para lo que saquean la Argentina. Y obviamente esos estudiantes, los trabajadores, los docentes, en el seno de la universidad también discutimos qué universidad queremos. Yo soy muy crítico del sistema universitario mientras lo defiendo a rajatabla en tanto sistema público, en tanto defiendo lo mejor de la herencia de esa tradición universitaria. Pero soy muy crítico. Hay financiamiento
empresarial en los posgrados. Los posgrados son pagos, deberían ser gratuitos también. Hay injerencia de las grandes empresas en muchas áreas en las universidades, es algo que deberíamos desterrar. ¿Por qué? Para permitir el pensamiento crítico. Si una empresa te financia, te pone un aula, después no, no hables en contra, a ver, no ponen la plata. Y la universidad es pensamiento crítico. Es plena libertad de expresión, libertad de cátedra, que es lo grande que tiene la universidad. Es vida política. Escucho a algunas diputadas y diputados que dicen en la universidad no hay política. Pero ¿de dónde salieron? Saben que justamente la Universidad Moderna Argentina se basa en el cogobierno, en la libertad de acción política, en las elecciones que hay permanentemente de los claustros, en esa autoorganización que surge a partir de los debates, que obvio intenta ser contenido, burocratizado, tratan de quitarle el contenido, pero eso es lo que surge la politización del movimiento estudiantil y de la vida política universitaria, porque se discute política universitaria. Eso es lo que se debate, dónde van las universidades, y lo discute cada universidad. Y nosotras y nosotros de la izquierda decimos que la universidad tiene que estar al servicio de las luchas y las necesidades del pueblo trabajador. No puede simplemente mirar, vengo, me saco un título, yo me salvo solo, me salvo sola. Esos recursos públicos tienen que estar al servicio de las necesidades populares, de que no tengamos más hambre, de que no tengamos más miseria, de que no tengamos más un país donde un puñado de ricos se va incluso al exterior para no tributar acá y después se le votan leyes de exención y son los que dictaminan sobre el país. No podemos tener más un país basado en el extractivismo que no nos deja planeta después. Un país basado en el saqueo, un país basado en la precarización laboral, basado en la pérdida de derechos para la clase trabajadora. Un país basado, como bien señalaba el diputado Vilca, en naturalizar 55% de pobres, 8,8 millones de pibes bajo la línea de pobreza, 3,3 millones de indigentes. Y encima van a querer traer acá leyes para encima meterlo en cana a esos pibes. Y que sigan sin comer, y que sigan hacinados y hacinadas. 4 millones de familias prácticamente que viven en forma indigna, en emergencia habitacional. ¿Sabe lo que podrían hacer las facultades de arquitectura? Discutiendo un plan para que nadie no tenga un techo digno. La posibilidad de hacer eso. Nosotros bregamos porque cada uno que está en la universidad ponga sus saberes al servicio del pueblo trabajador, para transformar esta sociedad, para cuestionarla críticamente, para lograr hacer realidad esa unidad de obreros y estudiantes que se dio en el 69 y cambió la historia, para volver a retomar esas banderas cuestionadoras de la juventud. Una parte de la juventud, no se nos escapa, cayó en la demagogia de la derecha. Y hoy está viendo que esa derecha en el poder no le ha dado nada, no le ha permitido vivir mejor. Un voto no ideológico, un voto pragmático, alguien que decía que iba a cambiar las cosas porque lo que venía de antes estaba muy mal. Y hoy esos jóvenes ya no están más seducidos, están a lo sumo aguantando un poco y algunos ya no aguantan. Muchas y muchos votantes de Milei, de la universidad, marcharon contra la política universitaria de Milei y se dieron vuelta respecto de lo que habían apoyado en las elecciones. Cualquiera que pase en las aulas universitarias sabe que ese fenómeno existe. Y ni le cuento muchas y muchos que viven en los barrios populares, pibes y pibas, a los cuales aspiramos nosotras y nosotros a convencer de algo, de que los padecimientos que tienen son por obra de este sistema capitalista que solo nos lleva a la ruina, este sistema capitalista que solo va a perpetuar la miseria, este sistema capitalista que lo único que hace es concentrar la riqueza en muy pocos mientras hambrea, precariza y le niega el futuro a la juventud. Es falso todo lo que dicen los liberales, que esto es porque todos son socialistas. No, eso es una engañapichanga. ¿Qué más capitalista que esta Argentina? Dominada por los Roca, por los Galperín, por los que van al Yao Yao en jets privados, y del otro lado la gente que tiene que revolver la basura para comer.
Señor presidente, tenemos este Congreso hoy, después de haber votado tantas cosas horribles como sacarle derechos a las trabajadoras y trabajadores, puede votar algo que es permitir que la emergencia universitaria deje de serlo hasta fin de año, que recomponga el salario docentes y no docentes. Y en perspectiva, aspiramos a esta unidad entre trabajadoras, trabajadores y estudiantes para crear la fuerza que sea imbatible, que sea imposible de frenar para terminar con esta Argentina capitalista y que el poder lo tenga verdaderamente la clase trabajadora. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Castillo.